amigas, bienvenidos a su casa, a Canal 4 TV, y como todos los viernes de 7 a 8 de la tarde llegamos a su domicilio, a su casa, para hablar de salud, en nuestro programa Vida Sana. Espero que todos estén bien. Estamos viviendo la pandemia del coronavirus, como todos conocen. Insisto en que todos sigan las recomendaciones de la Consejería de Sanidad, lavado de manos, tener la mascarilla, distancia social. Sigan ustedes las recomendaciones porque todavía no hemos acabado. Entonces, cuando iremos poquito a poquito acabando y mejorando la situación. Hoy quería hablar no con un médico ni con una enfermera que les explique cosas, sino vamos a ir a la otra parte, a la del paciente, a cómo vive el paciente la enfermedad, a cómo siente las cosas el paciente. Y hay una palabra que a todo el mundo asusta, le asusta a ustedes, le asusta a cualquier persona, aunque actualmente la posibilidad de curar el cáncer es muy alta, depende del tipo de cáncer, depende de muchas cosas, pero actualmente casi el 70-80% de los cánceres, hablamos de cura cuando el cáncer a los 5 años está estable, no ha vuelto a aparecer, y vamos a hablar de cánceres frecuentes, cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de ovario. El cáncer de mama es el más frecuente en la mujer, representando el 28% de todos los tumores. La cifra de mayor incidencia, donde aparece con mayor frecuencia, es en el grupo de edad entre 65 y 79 años. Hay un cáncer de mama por cada 70 mujeres menores de 30 años, un caso de mama cada 15 mujeres de menos de 60 años y un caso por cada 8 mujeres de 70 años hacia adelante. En el cáncer de ovario es el segundo cáncer que aparece en la mujer. El cáncer de pulmón, como todos saben, está relacionado con el tabaco. Si la gente dejara de fumar, probablemente veríamos algún caso de cáncer de pulmón relacionado con otros temas, pues cicatrices o cánceres en gente que no fuma, que los hay, pero dejaríamos de ver casi el 90% de los cánceres de pulmón. Sin embargo, el cáncer de mama, el cáncer de ovario, pues, aunque está relacionado con algunos temas, pues no son relacionados con el tabaco ni con otras incidencias. Quiero hoy que la parte de salud nos la cuente un paciente que ha vivido el cáncer, cómo ha vivido el cáncer y cómo todas las complicaciones que ha tenido el cáncer. Para hoy he invitado a Rosa María Ortega. Muchas gracias, Rosa María, por venir. Rosy o Rosa María ha sido una paciente mía, y le invité a venir, a ver si quería exponer su caso y sus vivencias, y enseguida me dijo que sí. En primer lugar, darte las gracias por venir. Hola, buenas tardes. Gracias a ti, Juan Carlos. Y la primera pregunta es fácil. ¿Qué relación tienes tú con el cáncer? Porque... Bueno, la relación, como relación, yo creo que a nadie le gusta mucho esa relación, tener una relación con esa enfermedad. Pero bueno, yo por herencia, diferentes miembros de mi familia han padecido cáncer. Entonces, por eso, porque había tantos casos en la familia, nos mandaron a hacer una analítica. De la analítica hubo parte de esos miembros que nos hicimos la analítica que dio negativo y hubo personas que dio positivo. Y di positivo. Me hicieron la analítica, es una analítica normal, una analítica de sangre, y a los 2 meses de haberme hecho la analítica me dicen que tengo el gen. Que tengo una alteración genética, sí, ¿no? Una alteración genética, sinceramente no sé ni en qué gen es, no sabes, exactamente, ¿no? Vale. Ella tenía una carga familiar de muchos familiares con cáncer de mama, cáncer de ovario, si no recuerdo mal. Tengo por aquí tu historia. Tu madre había fallecido de un cáncer de mama a los 33 años. Tenías una tía materna también con un cáncer de mama a los 50. Otra tía materna con un cáncer de pulmón, 3 varones con cáncer digestivo, otra prima también con un cáncer de ovario a los 47, o sea, una carga de cáncer de mama, de ovario en gente muy joven, ¿de acuerdo? Entonces, hay una serie de criterios para que cuando nosotros vemos esa carga genética de cáncer,
para derivarlo a lo que son las consultas de cáncer heredofamiliar. Existe una consulta de cáncer heredofamiliar en el hospital materno del complejo materno insular que lleva un ginecólogo, el doctor Cazorla, y los criterios para derivar o para mandar a esa consulta son establecidos, o sea, no es cualquier persona puede ir. La presencia de 2 o más casos de cáncer de mama o de ovario en una línea familiar, cáncer de mama en edad joven, menor de 50 años, cáncer de mama y ovario en una misma persona, o sea, tener un familiar de cáncer de mama y ovario en una misma persona, cáncer de mama en el varón, o cáncer de mama bilateral, siendo uno de ellos diagnosticado antes de los 50 años. Entonces a Rosy, por esa carga genética de la enfermedad del cáncer, en el servicio de bioquímica se le realizó una prueba genética, una analítica, y le detectaron un gen, que es el gen BRCA1. Ese. Y la llevaron a la consulta heredofamiliar del doctor Cazorla. ¿Qué te dijo el doctor Cazorla cuando te ves? Bueno, el doctor Cazorla me dijo que en principio que tuviera ese gen no significaba que fuera a padecer cáncer. Entonces, él lo que me propone es que en principio para prevenir lo ideal sería que en principio me quitara los ovarios. Entonces yo en principio le dije que sí, que no, me dijo que era es verdad que tenía que entrar en quirófano y era una cirugía normal y que en principio no aparecía nada, yo no me aparecía en ninguna de las ecos que me hacía, no me aparecía nada de cáncer en los ovarios y sí, acepté, le dije que sí. En principio me comentó que lo ideal sería que fuera ya para prevenir del todo, que fuera ovarios y mama, y yo en principio como que no lo tenía muy claro, pero bueno, en principio, porque si te extirpan los ovarios, baja el tener cáncer de mama. Entonces si tú te operas los ovarios, te extirpan los ovarios, el padecer cáncer de mama durante tu vida pues baja muchísimo lo que es el índice de padecerlo. Bueno, allá le hacen una analítica en bioquímica, la mandan al especialista de cáncer heredofamiliar, le detectan una mutación genética y su médico de cáncer heredofamiliar le propone varias cosas. Uno, tiene usted este problema, predispone a ser cáncer de ovario y cáncer de mama, podemos optar por las dos cosas, hay que iniciar un estudio. Y puede pasar que el paciente diga que no quiere estudiarse, que no es el caso. Puede decidir que quiere estudiarse, pero no quiere operarse, con lo cual hay que hacer una serie de pruebas para filiar si hay un cáncer o no hay un cáncer, tanto la mama como el ovario, lo que ha dicho Rosy, pues una ecografía. Cuando te dicen que tienes una mutación genética, ¿qué te pasa por la cabeza? Es que te pasa de todo, ¿sabes? Te pasa un montón de cosas. Yo recuerdo perfectamente que era en el despacho de la primera que realmente que me dice que tengo la mutación genética, que la doctora me dice que yo lo primero que le digo, después de haber soltado mi gran llorona, cuando ya me relajé un poquito, lo primero que le pregunté es, dime qué es lo que tengo que hacer, que yo lo voy a hacer, ¿sabes? Dime qué es el siguiente paso que yo tengo que dar, que yo lo voy a hacer. Entonces fue cuando me derivaron al doctor Cazorla. Y vamos, yo tengo clarísimo, y además si hay alguien que esté en la misma situación que viví yo creo que vamos, que a todo el mundo, mi experiencia no fue, en esa parte fue buena, pero yo sinceramente si tuviera que volver a empezar desde el minuto 1 con lo que he vivido en estos 3 años, yo volvería sin ningún, vamos, lo tengo clarísimo, pasando lo que he pasado en estos 3 años. Cuando a uno le dicen que tiene una mutación genética, que puedes tener un cáncer de mama o de ovario, se te cae el mundo encima, ¿no? Uno detrás de otro. Pero siempre piensas, bueno, puedo tenerlo o puedo no tenerlo. Efectivamente. Con lo cual, caben las dos posibilidades. ¿Que tengo predisposición a tenerlo? Bueno, por ejemplo, todo el mundo conoce a una actriz que es Angelina Jolie, que también tenía una mutación genética de cáncer de mama y se hizo una mastectomía bilateral. Se operó de las dos mamas. Tú tomas una decisión, entonces. Es decir, bueno, si me quito los ovarios, la posibilidad de tener cáncer de mama es baja, con lo cual, pues, entre la mama y los ovarios, pues decido tener... Sí, también me dijo el doctor Cazorla
que el problema es que el cáncer de mama sí es más fácil de detectarlo, por las exploraciones, por las exploraciones tanto que te hagan en el hospital o el ginecólogo, o que tú te hagas en casa. Por eso yo recomiendo que sí, las exploraciones que se haga cada una en casa son súper importantes. Entonces yo, lo decidí sobre la marcha, ni me lo pensé. Entonces él sí me dijo que mejor, en principio, me empezara por los ovarios. Para la mama tenemos la exploración mamaria, tenemos la eco de mama, tenemos la mamografía, tenemos resonancia de mama. O sea, tenemos una serie de pruebas que nos pueden llevar, desde el punto de vista radiológico, a pensar, podemos puncionar una tumoración en la mama, pensar que puedas tener un cáncer o no, ¿vale? Sin embargo, los ovarios es mucho más difícil. Puede ser que simplemente por una ecografía no veas nada y tengas el problema. O sea, los ovarios, como digo yo, son más ciegos, no tienen la posibilidad de llegar a un diagnóstico con otras pruebas de imagen. Bueno, tomamos la decisión de, pues vamos a arreglar. Voy a quitar los ovarios porque para evitar tener un cáncer de ovario. Y te operas, ¿no? Y la primera operación muy bien, la primera operación estupendamente. Me operé, a las 48 horas a las 24 horas me vine para casa y todo estupendo, la recuperación estupenda, y a los 15 días me volví a incorporar a mi puesto de trabajo. O sea, que fue una cirugía por la laparoscopia, entiendo, ¿no? Sí, por la laparoscopia, muy bien, y la verdad que fue un poquito larga, pero en principio bien, estupendamente. Las cicatrices estupendas, cicatrizaron muy bien y todo. Y bueno, luego ya empieza otro camino. A los 2 meses empieza otro. Cuando le hacen la primera cirugía a Rosy, pues bueno, se le extirpan los ovarios, se le manda a analizar las trompas, los ovarios, y siempre te dicen, bueno, usted se ha operado, ahora tenemos que analizar esto que tenemos aquí. Y quizás es uno de los problemas que yo veo en el cáncer, cuando se hace una prueba y se dice, bueno, mire, esto falta que el patólogo nos diga el resultado, si es positivo, si es negativo, y ese tiempo de espera en que el paciente está esperando que le digamos si es positivo o si es negativo, yo creo que es un tiempo donde la cabeza pasa mucho por la cabeza, ¿no? Claro, porque realmente no sabe, ya realmente cuando a mí ya empezó la cabeza a darme vueltas el mismo día que me dan el alta, cuando el médico me da el alta y me dice, bueno, ya le llamaremos para informarle de los resultados. Y yo, además recuerdo que iba saliendo por la puerta y le dije, ¿los resultados de qué? Dice, que se va a analizar lo que te hemos quitado y se te va. Y yo, ay madre, ¿y ahora? Y entonces tienes que empezar y la cabeza te da muchas vueltas, pero yo creo de manera no egoísta, pero no piensas en ti. Yo en ningún momento pensé en mí. Yo pensaba en la gente que me rodeaba, en mi marido, en mi hijo, en mis padres, pero no pensaba en mí realmente. Pero sí, además coincidió con las fechas de verano y fue bastante nerviosillo, pero bueno, intentando mitigarlo un poco con el trabajo y siempre positiva, pensando que todo iba a estar estupendamente. Y bueno. Bueno, tú te operas para no tener un cáncer de ovario. Efectivamente. ¿No? Y de forma preventiva, o sea, me quito los ovarios, me quito las trompas para no tener un cáncer de ovario, que es lo que me han dicho que puedo llegar a tener. Sí. ¿Vale? Entonces, si no me dicen que no tengo nada, pues perfecto. Luego ya veremos lo que hacemos con las mamas. ¿Vale? Y llega el momento que llega el resultado de la biopsia, de la anatomía patológica, que el patólogo dice que tienes un cáncer de ovario. Sí. Me operé para no tenerlo y resulta que me han operado y lo tengo. Y entonces ya sí que se te viene el mundo encima, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que se te viene el mundo encima porque piensas un montón de cosas y al principio ¿Qué es lo primero que piensas cuando a alguien le dicen que tiene cáncer? Yo creo que, y además he hablado con otras personas y la primera pregunta que te haces es ¿por qué a mí? ¿Sabes? ¿Por qué yo? O sea, yo creo que mayoritariamente es la primera pregunta que nos hacemos. Pero bueno, ya después no queda más remedio que afrontarlo, que tirar para adelante, porque vamos, está claro. La opción que me dan, por supuesto, es volver a tener otra intervención. Y vamos, yo es que ni me lo pienso. ¿Sabes? Los pacientes lo primero que preguntan es, bueno, ¿por qué yo? En su caso, pues era un problema de carga genética, o sea, tú no tienes la culpa, es tu familia, que tiene una carga hereditaria genética
En el cáncer de pulmón mucha gente me dice, ¿y por qué yo? Digo, hombre, porque se fuma 2 paquetes de tabaco. No tenía que haber estado fumando, ¿vale? Lo tenía que haber cortado antes. Lo primero que pasa en muchos pacientes de cáncer es que niegan que pueda tenerlo, no se lo creen, algunos son incrédulos, decir, bueno, pues, ¿por qué me ha tocado a mí? Yo creo que no, yo creo que se han equivocado. Y llega un momento de aceptación, de decir, bueno, lo tengo, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién me va a dirigir esto? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿No? Sí, claro, lo que te decía antes, que en principio lo primero que haces es porque a mí, y luego, bueno, vale, ya es lo que hay, ya pasan las 24 horas de llorar a moco tendido, y luego ya, vale, a partir de ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que me van a hacer? Y empiezan a venirte a la cabeza muchísimas preguntas. Y bueno, en principio yo, desde el momento 1, el doctor Cazorla conmigo, todas las preguntas que le hice en la consulta, desde que me dijo que había que intervenir de nuevo, yo le dije que cuanto antes y que para adelante. Sí que me dijo en el momento que luego no sabía si iba a tener que darme radio, quimio, entonces yo creo que un poco el miedo es a no saber. O sea, yo creo que a lo mejor muchas veces lo que pasa es el miedo a no saber. Siempre ese tema lo desconocido, y el cáncer está como... A ver, el cáncer todavía, la palabra cáncer da mucho miedo. Hay algo que deben saber todos ustedes, que cuando hay un tumor, cualquier tumor, de laringe, en la cabeza, en el pulmón, en la mama, en el ovario, hay un grupo que se llama comité de cada tumor, que se reúnen compañeros de oncología, de radioterapia, de anatomía patológica, de rayos. Todo el que tenga que ver con ese tumor se reúne y discuten cada caso. Y se toma una decisión de cuál es el tratamiento mejor para ese paciente. Se toma revisando bien el radiólogo, el patólogo, el oncólogo, el radioterapeuta, todos, entre todos se toma una decisión de cuál va a ser el mejor tratamiento para ese paciente. O sea, se toma una decisión individual para ese paciente. Te dicen que tienes cáncer, me había operado para no tenerlo y resulta que ahora lo tengo. Bueno, han pasado 24 horas malas, llorando, lo he asumido y tengo que decírselo a mi familia. A mi hijo, a mi marido, a mi padre. Sí, para mí esa fue la parte más dura. Realmente para mí la parte más dura, mi marido sí lo supo desde el minuto 1 y supo más incluso hasta que yo en determinado momento. Pero sí, a mí me costó mucho decírselo a mi hijo y a mis padres. Bueno, yo a mi padre no fui capaz de decírselo. ¿No fuiste capaz de decírselo? No, yo a mi padre no, yo no me senté con mi padre a decirle tengo esto. Yo cuando ya, después de haber pasado todo el tiempo que ya necesitaba para relajarme, se lo dije a mi madre y fue mi madre quien se lo dijo a mi padre. Yo no podía, ¿sabes? Yo no tal. Es verdad que luego cuando ya estaba más relajada, sí cogí el teléfono y llamé a una serie de personas y le dije esto es lo que hay. Y yo cuando tenía clarísimo los pasos que se iban a dar, ya tenía la fecha de la operación, ya lo tenía absolutamente todo, entonces sí que llamé a las personas que yo creía que tenían que saberlo y les dije lo que pasaba, cuál era el planteamiento, qué era lo que me estaban recomendando, qué era lo que yo iba a qué paso era el que yo iba a seguir. También es verdad que es que yo lo tenía tan claro desde el momento 1 de que vamos, que para adelante, ¿sabes? Clarísimo. Hay gente que yo que sé, que a lo mejor se plantea, pues no, o yo no sé, yo desde el principio yo me subí en el burro, desde que me dijeron hay que prevenir, me subí en ese burro y yo he seguido en ese burro hasta hoy. Yo creo que lo más importante es la relación del propio paciente con el médico que lo lleva, que tenga la capacidad los médicos que se dedican al cáncer y que se dedican en este caso al cáncer familiar de explicar cuáles son las complicaciones, cuál es la vía a seguir. El doctor Cazorla se reúne en un comité y decide, pues, el comité tratar a Rosy de esta forma, le explican cuál es la decisión que se ha tomado, cuál va a ser la vía, primero lo operamos, radioterapia, no radioterapia, quimioterapia, no quimioterapia. ¿Qué te dijo el doctor Cazorla? Operar y
el principio el doctor Cazorla me dijo que había que operar, que iba a ser también el mismo tipo de operación que me hicieron la primera vez y que luego ya verían en principio si me daban radio, si me daban quimio o si me daban un tratamiento que es el de pastillas, pero que no tengo muy claro ahora mismo cómo se llama. Quimio oral, puede ser. Sí. Y nada, yo le dije que sí, que sin ningún problema y que para adelante. En el comité de tumores hay un oncólogo que se dedica específicamente a ese tipo de tumores y bueno, en el caso de Rosy decidieron operar primero y dar quimio detrás. Pasaron creo que un par de meses entre... La primera vez fue en agosto y la segunda fue a finales de octubre. Finales de octubre, o sea que pasaron 2-3 meses, no era una cirugía de ya, ¿no? No era una cirugía urgente. Durante esos 2 meses, ¿qué piensas? Pues no sé, aunque sea... Que me operen cuanto antes, porque la gente luego me dice, oiga, yo tengo cáncer, me tienen que operar ya, porque es que si no el cáncer va a diseminarse y me va a ir a otro lado. Yo en principio, la verdad, que el doctor Cazorla conmigo desde el momento uno, conmigo y yo creo que con todos los pacientes a los que trata, fue muy sincero, muy directo. Yo todas las preguntas que le hice me las contestó, me dio muchísima seguridad y yo creo que para mí eso fue súper importante. Yo... cualquier cosa que le pregunté, cualquier pregunta que se me venía, fue súper cariñoso, muy bien. De verdad que de que me operé la primera vez a la segunda, no sentí lo pasé peor la primera vez cuando me dicen que me tengo que operar, cuando me dicen que tengo cáncer, pues así los primeros días muy mal, pero luego ya cuando él me dice que va a ser de la misma manera, que va a ser el mismo tipo de intervención, que está bien, que no me tranquilice, que no me ponga nerviosa, que el cáncer de ovario que está en una fase en principio muy pequeña porque no aparecía ninguna de las eco ni de las pruebas que me habían hecho, que todo iba a salir bien y la verdad que me dio muchísima confianza, me dio muchísima tranquilidad y yo no noté en esos 3 meses ese agobio de que no fue septiembre, casi 2 meses, pero no ese agobio de a ver si me llaman, a ver si me llaman, a ver si esto, el cáncer que me ha dicho que está localizado, a ver si se va a extender, ese miedo no te entró. No, yo no lo tenía. No. Me dio muchísima tranquilidad. Porque te explicó que no se iba a extender. En principio, pues ahora que lo pregunta, no sé si realmente yo le pregunté esto se va... No, yo me senté con él en el despacho, le pregunté me dijo todos los pasos que se iban a seguir, me dijo lo que era, me dijo, no te preocupes, en principio no aparece que esté en un estadio muy avanzado. Y a mí me dio tranquilidad, yo me fui a trabajar y yo estuve trabajando hasta el día antes de la intervención. La verdad que no sé, no sé, yo creo que... Bueno, tú llegaste a la intervención, a la segunda intervención, ilusionada como me van a quitar el cáncer y aquí se va a acabar todo, ¿verdad? Sí. Y bien, ¿no? No. ¿No qué? No, me refiero que tú llegaste diciendo, sí, bueno, ahora me voy a operar, me van a quitar el cáncer. Y a los 2 días me para mi casa. La cirugía de cáncer en esta segunda ocasión, la primera fue para prevenir que no apareciera un cáncer, cuando le dicen que ya tiene un cáncer de ovario, se hizo para prevenir y ya lo tenía, con lo cual... ya tuvo suerte porque lo hicieron para prevenir, lo cogieron en una fase muy inicial y la segunda fase era para revisar que no había ninguna extensión y bueno, limpiar todo lo que había quedado, por ejemplo los ganglios linfáticos, que es por donde se va el cáncer de ovario, pues quitar esos ganglios, ¿vale? Linfáticos, una linfadenectomía, limpiar esa zona para que si había alguna célula en su momento que se hubiera escapado, pues que no se escapara ninguna, ¿no? Sí. ¿Eso te lo explicó el doctor Cazorla? Sí, eso me lo explicó. Además me explicaron cómo iban a ser, no solo el doctor Cazorla, sino el doctor Anencibia me explicó cómo iba a ser porque el ginecólogo, antes de la intervención, el ginecólogo que me operaba, yo le pregunté que cómo iba a ser la intervención, de qué manera, y él me explicó todo. Eso, lo que acabas de decir, que me quitó todo. En principio iba a hacer una intervención por la paroscopia, y luego lo que iban a hacer era hacer una limpieza de todos los ganglios para que no tal, y que todo en principio era rápido, se operaba y a los 3 días te iba a ir a casa, 24 horas otra vez como la anterior, me iba a ir para casa. Hay una película muy bonita que se llama El Doctor, que yo les recomiendo que la vean, cirujano cardíaco americano,
que bueno, tenía un problema, era que no hablaba con los pacientes ni les explicaba de la cirugía que iba a hacer del corazón. Bueno, era un poco altivo y al final acaba él padeciendo un cáncer de laringe y él sufre como paciente, no como médico, todo lo que nos está contando Rosy en su propio hospital, desde el inicio de que nadie le hace ni caso, a tener que darse radioterapia, a hablar con un oncólogo, y al final su actitud cambia cuando se cura. Lo primero que hace es sentar a la familia, sentar al paciente y explicarle: mire, tiene este problema, le voy a operar yo, va a ser tal día, y lo que vamos a hacer es esto, las complicaciones son estas, pero va a ir todo bien. O sea, implicarse un poco en cada caso de paciente que se va a operar y explicarle, o simplemente responder a todas las dudas que tenga el paciente. Muchas veces el paciente no pregunta todo porque no sabe muchas cosas, pero a veces nosotros nos tenemos que adelantar como médicos a explicarle cuáles son las dudas que él tiene o que no es capaz de expresar, tanto la familia como el propio paciente. Y llegó la época de decir: bueno, ahora me voy a operar, me voy a quitar el cáncer. Bueno, en la segunda parte hablaremos qué pasó. Como ven, esto pasó hace 3 años, Rosy está perfectamente, está curada. Y en la segunda parte podrán ustedes preguntarle todo lo que ustedes quieran a Rosy sobre, bueno, su vivencia con el cáncer, y hablaremos de lo que le pasó en ese momento y después del cáncer y cómo ha vivido la segunda parte después de la cirugía. En esta segunda parte del programa podrán ustedes preguntar todo lo que ustedes quieran, relacionados con el cáncer, relacionados con el cáncer heredofamiliar y con algunos temas que veremos después que no están directamente relacionados directamente al cáncer, sino con otros eventos, pero que también los relacionamos con el cáncer. Como ven, hemos hablado un poquito de lo que es el cáncer, del cáncer heredofamiliar, del cáncer de mama, del cáncer de ovario. No por tener un familiar con cáncer, un solo familiar con cáncer, hay que ir a la consulta de cáncer. Son familiares de una línea familiar directa con la tuya, y veremos en la segunda parte qué le pasó a Rosy. Vamos a publicidad y luego...